¿Qué tal, Ernesto? Un renovado saludo para los televidentes. Efectivamente, nos encontramos en la sede del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra en una entrevista en exclusiva con el presidente de la institución, el señor Francisco Ruiz Díaz, para hablar acerca de un tema realmente grave del cual tomó conocimiento el presidente Ruiz Díaz y que él nos va a contar, pero se enmarca justamente en este proceso de tolerancia cero a la corrupción. ¿Cómo le va, presidente? ¿De qué se trata este anuncio? Sí, buenas tardes, Ernesto, un gusto estar en el programa y un saludo a todos los televidentes. Bueno, en realidad básicamente lo que queremos informar es que ante una denuncia pública que recibimos en un medio de comunicación de alcance masivo y durante la entrevista se desataron algunas consultas por parte del periodista señalando que recibió una nota de uno de los sindicatos del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, alegando que existían aparentemente mala utilización de recursos. Fue la consulta del periodista. Básicamente la nota que ellos hicieron llegar al medio trataba sobre un problema de acceso a la información, que esto les preocupaba a ellos, pero que no obstante, aparentemente en una conversación con el periodista surgió de que estas solicitudes se debían a malos manejos de los recursos. Entonces, en esa oportunidad aclaré que siguiendo la línea del gobierno nacional, nosotros vamos a tomar intervención de esa denuncia pública y que íbamos a iniciar una investigación siguiendo la línea del gobierno, tolerancia cero a la corrupción y transparencia total. E iniciamos inmediatamente los trabajos ya de investigación interna. En primer lugar, conformamos un equipo jurídico a los efectos de ver el alcance y los procedimientos que debíamos adoptar, por más que todavía es una denuncia que incluso estamos verificando si ya tuvo mesa de entrada, porque en realidad la denuncia se hizo por un medio de comunicación. Yo no tuve acceso al llegar al programa a la nota en sí. La recomendación jurídica y en consulta con otras autoridades del gobierno nacional era proceder a iniciar la investigación, comunicar a los medios y, en tercer lugar, apartar a las personas que eventualmente puedan entrar en conflicto con la investigación, ¿verdad? Entonces, hemos procedido a unos cambios a nivel institucional. Por el momento son cambios transitorios. Hemos apartado a personas de ciertos cargos, ¿verdad? Y comenzamos la investigación a los efectos de determinar si la denuncia realizada por el sindicato es real o no, o lo que me había expresado el periodista en ese programa efectivamente ocurrió o no en la institución, ¿verdad? Entonces, hoy no tenemos mayores detalles. Ese es por un lado. Por otro lado, recibí también una denuncia anónima de una persona señalando de que desde el año 2021 hasta el año 2023, ¿verdad?, un grupo de funcionarios, creo que son como 5 funcionarios, ¿verdad?, habrían cobrado un monto total. Aparentemente, estoy pidiendo ahora informe a la Dirección General Administrativa, habrían cobrado aparentemente viáticos por valor de 400 a 500 millones de guaraníes sin haber realizado el trabajo. Tengo que verificar si esa información es correcta. Todavía no puedo dar nombres basados en el principio de la no culpabilidad antes de la investigación o de la conclusión de la parte jurídica. Entonces, estamos investigando ahora estos dos hechos. El primero, la denuncia al sindicato. En segundo lugar, estamos investigando si efectivamente las personas que viajaron realizaron algún tipo de trabajo y si esos trabajos se hicieron en tiempo y forma. Lo que más me llamó la atención es que incluso esas personas presentaron su informe el día lunes a la tarde, cuando en realidad el trabajo ya fue concluido y en este proceso, en esta etapa incluso está en etapa ya de titulación el trabajo que en teoría ellos debían haber informado que realizaron, lo cual me llamó poderosamente la atención. Por eso vamos a empezar a evaluar dos cosas. En primer lugar, si el resultado de esos trabajos fueron extemporáneos, correspondieron o no entonces el pago de esos 500 millones, entre 400 a 500 me dijeron en la denuncia anónima. Y en tercer lugar, si lo que me presentaron como supuestos trabajos
en el marco de esa orden de trabajo, vamos a decir, valga la redundancia, se ajustan o no a lo que se les solicitó en los términos de referencia a este grupo de 5 personas. Presidente, estamos hablando entonces concretamente de 2 presuntos hechos de corrupción y si podríamos reiterar, ¿cuántas personas ahora pasan a estar en esta lista de proceso investigativo por parte del INDER? En primer lugar, como resultado de la denuncia del sindicato, hay 100 personas que en este momento, ¿verdad?, ya fueron totalmente apartadas, fueron descontratadas, vamos a decir, mientras dura la investigación, porque por lo menos en los indicios o en los supuestos es que eran personas contratadas incorrectamente. Y en segundo lugar, ¿verdad?, en relación, digamos, al rubro de combustibles son 5 personas, perdón, en relación al rubro de los viáticos son 5 personas que tenemos que verificar si efectivamente viajaron, si efectivamente realizaron los trabajos. Es más, vamos a personarnos a el lugar donde debieron haber realizado los trabajos, los efectos de relevar también información en relación a la población que tenía que ser beneficiada con esos trabajos. Lo que tenemos de concreto es que presentaron el informe ya cuando los títulos están saliendo. O sea, el informe es fuera de tiempo, no tiene ningún tipo de valor ya en esta etapa en donde los títulos están a punto de concluir y ser entregados a la población. Por lo tanto, los informes hubiesen sido válidos previo a la titulación. Es lo que estamos investigando porque llamativamente presentaron el lunes a la tarde sus informes. Si bien no podemos dar los nombres todavía por la presunción de inocencia, presidente, son personas, digamos, de una larga carrera dentro del INDER, son funcionarios nuevos, ¿de qué rango específicamente? ¿Y cómo operaban, verdad, para poder quedarse con estos recursos del Estado presuntamente? Y se tratan de niveles muy altos, así como también les afecta a personas que cobran montos muy bajos, técnicos, y habría que ver si eventualmente, porque supuestamente, según por lo menos en lo que el sindicato había manifestado al periodista, al canal de televisión, se tratarían incluso aparentemente de operadores políticos, ¿verdad? Entonces, tenemos que verificar toda esa información porque es una denuncia muy grave, si es que se comprueba la veracidad de esa denuncia del sindicato, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, agradecemos mucho al sindicato por aportar este tipo de información porque contribuye de esa manera con los principios del gobierno de transparencia y cero tolerancia a la corrupción. Yo creo que el sindicato ha hecho un gran aporte para transparentar todo esto, le agradecemos a ese sindicato, ¿verdad? Y en segundo lugar, ¿verdad?, el grupo de personas que habría realizado los trabajos, ¿verdad?, cobrando comisionamiento por 500, o sea, digamos, viáticos por 500 millones de guaraníes, ¿verdad? Se tratan de personas, tengo entendido, rango intermedio, son 5 los que están en la lista. Estoy pidiendo el informe a la gerencia administrativa. Tengo que ver si hay técnicos que eventualmente tuvieron que acompañar. Aparentemente incluso no concluyeron los trabajos, supuestamente no concluyeron los trabajos, según la denuncia anónima que tengo, y tuvo que entrar un segundo grupo del INDER para concluir esos trabajos, poder finalizarlos, y hoy está en proceso de titulación. Entonces, como te digo, lo que más me llamó la atención es, yo creo que esas personas se enteraron de que había una denuncia en relación a eso y presentaron rápidamente el lunes unos informes sobre los trabajos realizados, pero como digo, esos informes son extemporáneos, no tienen validez jurídica porque fueron presentados en la etapa final y ya incluso esos casos están en proceso de titulación, ¿verdad? Y decía usted, es un hecho grave y efectivamente es así porque estamos hablando de más de 500 millones de guaraníes en total, tengo entendido, presidente, ¿verdad? Pero que finalmente son recursos que deben ser utilizados para regularizar tierras de familias que realmente necesitan. Así es, en primer lugar son recursos del pueblo, ¿verdad? Se tratan de recursos que provienen de Fuente 10, son impuestos que las familias paraguayas contribuyen para que el Estado lleve a cabo un servicio, una misión. Pero si eventualmente estamos utilizando esos recursos para que la gente se quede a ver televisión en su casa, ¿sí?, de ser cierta la denuncia, o no haya realizado el trabajo para el cual se emitió la orden, ¿verdad?, entonces es grave. Es grave en primer lugar porque
estamos exigiéndole a la ciudadanía que pague sus impuestos para pagar, digamos que viajes al interior que no tienen el resultado. Y en segundo lugar, no puede ser que una institución que tenga que llevar adelante una misión tan sagrada como es proveerle su título de propiedad a los pobres campesinos, ¿verdad?, no esté cumpliendo esa misión, esté gastando 500 millones de guaraníes, ¿verdad? Imagínense cuánto eso hubiese contribuido en las escuelas, por ejemplo, para alimentación de los niños, ¿verdad? Sin embargo, usamos para vacacionar el interior. Entonces, desde ese punto de vista, de ser cierta la denuncia, sería un hecho gravísimo, o sea, una traición al pueblo, vamos a decir. ¿Cuántos títulos de propiedad más o menos representaría estos 500 millones, como para graficar un poco la situación, presidente? Y estos, digamos, esos 500 millones podrían significar 2.000 títulos de propiedad. Con ese monto podríamos financiar un equipo de trabajo que nos permita llevar adelante entre 2.000 a 2.500 títulos de propiedad. Entonces, prácticamente gastamos 500 millones de guaraníes, no entregamos los títulos de propiedad. Tuvo que entrar un segundo grupo de trabajo que realizó la tarea en 4 meses. Por eso llama la atención que la titulación se basó en el informe que preparó este segundo grupo de trabajo, ¿verdad?, y no en el informe que prepararon esta gente que aparentemente no fue presentado en tiempo y forma, ¿verdad? Hoy los títulos ya están encaminados, pero fue gracias a un grupo de jóvenes que entraron en una segunda etapa a hacer el relevamiento de la información para orientar a la titulación, ¿verdad? Entonces imagínate pagar 4 meses de viáticos a un grupo de jóvenes que sí realizan el trabajo versus pagar a un grupo de personas que ya son funcionarios antiguos de la institución, que ya no deberían, ¿verdad?, realizar ese tipo de acciones, de ser cierto, ¿verdad?, y para financiar 3 años de trabajo que no tuvo el resultado esperado, porque estamos hablando 2021, 2022, 2023. Y en ese contexto el Estado paraguayo, el pueblo paraguayo gastó 500 millones de guaraníes y no se obtuvo el producto que se esperaba de este grupo de funcionarios. Y tenemos que recordar que nosotros los funcionarios públicos somos servidores del Estado. Entonces tenemos que llevar con honor y con orgullo ese trabajo ahora. No podemos permitir este tipo de cosas. Es la línea, el mandato que el señor presidente de la República estableció. Vamos a trabajar para la gente, no de manera individual, no para nuestros intereses individuales, sino para el servicio de la gente. Presidente, ¿cuánto tiempo se estima que va a durar esta investigación? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Y quiénes conforman también esta mesa jurídica que se conforma? Sí, tenemos el apoyo de personas con bastante experiencia en materia de investigación, incluso con experiencias penales, vamos a decir, también con personas que participaron ya en varios casos de estudios de anticorrupción. Entonces es un grupo bastante sólido, ¿verdad? Y yo creo que en una semana más tendríamos la conclusión, ¿verdad? Obviamente ese grupo puede decir, hay que desestimar, esto no tiene fundamento, no hemos encontrado nada, o me diría hay que abrir sumario, o me diría esto amerita ser remitido al ámbito penal, ¿verdad? O sea, es lo que seguramente, una de esas 3 opciones creo que es lo que tendría el equipo jurídico, y bueno, estaríamos a la espera de la conclusión de ese trabajo. En este momento ya se están entrevistando con los funcionarios que eventualmente tuvieron que estar autorizando, tuvieron que estar, digamos, participando del hecho. Pero lo bueno es que ya hemos apartado funcionarios que eventualmente estén en la cadena jerárquica y que puedan de alguna u otra manera entorpecer la investigación. A partir de esta experiencia en su primera semana al frente del INDER, presidente, ¿cómo piensan trabajar para garantizar la optimización de los recursos, que la transparencia sea un eje en esta institución? Sí, justamente estamos coordinando ya eso y estamos pensando transparentar el uso de los recursos a través de publicaciones por nuestra página web. Podríamos hacer informes, podríamos hacer también, incluso estamos coordinando con el área de comunicación, la posibilidad de ir a conversar, hacer un seguimiento de evaluación de los beneficiarios. Por ejemplo, ayer estuvimos hablando de una de las opciones es certificar gestión de calidad. Podríamos certificar gestión de calidad de tal manera que todo el proceso tenga un plazo y todo el proceso tenga un monitoreo y un seguimiento de conformidad del beneficiario. En este caso es ir a preguntarle al campesino, al habitante rural, ¿está usted conforme con el trabajo? ¿Se hizo en el plazo, prometido? ¿Está en el plazo cuya expectativa suya satisface? Entonces, nosotros queremos certificar ese proceso de titulación. Estuvimos conversando ya ayer, queremos certificar con niveles de calidad al estilo ISO 9001.
A las familias que se vieron afectadas por este presunto hecho de corrupción, presidente, ¿qué les quiere decir? ¿Cuál es el compromiso de la institución para con ellos? Que no acepten ningún tipo de pedidos de soborno, de coima, y que denuncien cuando tienen datos concretos, ¿verdad? Nadie está, es más, la ley prohíbe que eventualmente algún funcionario de la institución se acerque y le pidan un chancho, que le pidan una gallina, que le pidan mandioca, ¿verdad? Nadie, ni mucho menos dinero, nadie está autorizado a hablar en nombre, ¿verdad?, del presidente del INDER. Nadie está autorizado a hablar en nombre de ninguna autoridad. Si lo hacen, es responsabilidad individual. Le aliento a la gente, ¿verdad?, que no fomenten ese tipo de prácticas, ¿verdad? Ya es hora de construir un Estado que esté al servicio de la gente, no un Estado que sirva para explotar a la gente. Entonces, ayúdennos, por favor, si eventualmente alguien se le acerca, le solicita algún tipo de contribución adicional, ¿verdad? Para eso los funcionarios tenemos nuestro salario, tenemos nuestro sueldo, tenemos nuestros viáticos, o sea, existen estos mecanismos. Y si eventualmente ustedes se dan cuenta que hay funcionarios que cobrando viáticos no se van, o van y no realizan estas tareas para lo cual fueron remunerados por el Estado, que es el impuesto de la gente, ¿verdad? Entonces denuncien también, ¿verdad? Soliciten audiencia, ¿verdad? Yo normalmente salgo por las redes, escríbanme por Twitter, escríbanme por Facebook, denúncienme. Quizá no tenga tiempo de revisar todo porque me están escribiendo mucho, pero les voy a agradecer. De hecho, ya estuvimos trabajando en el pasado con las organizaciones sociales. Gracias a ese trabajo, incluso en un determinado momento llegaron a caer personas muy poderosas, ¿verdad?, porque le habían dicho a estas personas que si pagaban un monto se les iba el título. Lo que yo hice fue avisarle a esas organizaciones campesinas que sus títulos ya estaban y que era cuestión de que se les entreguen, nomás que no tenían que pagar. Sin embargo, se les filmó a los funcionarios y esos funcionarios incluso fueron apartados, ¿verdad?, en su momento. Y en el caso del personal del INDER, presidente, ¿todos van a pasar por un proceso de evaluación al margen de estas 100 personas que hoy están siendo investigadas? Aquí es importante, ¿verdad? Yo he encontrado un equipo humano súper interesante, muy sólido, con un nivel de formación bastante importante. Yo creo que hay una voluntad de parte del funcionariado público del INDER de contribuir a una mejora en la imagen de la institución, ¿verdad? A mí me duele mucho irme a programas de televisión y me dice, usted sabe que está al frente de una de las instituciones más corruptas del país. Usted sabe que tienen 83 años de vigencia y solo entregaron 5% de títulos de propiedad, y duele eso. 5% de entrega de títulos de propiedad para 83 años de servicio. O sea, yo creo que ya no amerita condenarle a los compatriotas a un estado de pobreza, porque es importante entender que, ¿verdad?, un título de propiedad lo que hace es introducirle al compatriota al sistema económico formal. Mientras él no tenga un título de propiedad, él va a permanecer en la pobreza. Y no hay que olvidar que el dos tercios, o sea, 2 de cada 3 pobres extremos del país, 2 están en el campo y 1 están en las zonas urbanas. Entonces, la pobreza extrema se concentra, ¿verdad?, se concentra en el sector rural, cuando en realidad debería ser al revés. La riqueza tendría que estar en el campo y le sometemos innecesariamente a los compatriotas. El presidente Santiago Peña es una persona apasionada de este aspecto, es una persona que cree que al darle un título de propiedad a los compatriotas vamos a promover su desarrollo y su felicidad. Por eso ha encomendado un trabajo, y acá tengo un anuncio muy importante que hacer. Si nosotros hacemos los ajustes necesarios en la institución, podríamos pasar de titular, según los cálculos que estuvimos haciendo, ¿verdad?, de 927 títulos por año, pasar a titular 5.000 títulos por año. Estamos en condiciones, vamos a llegar, ¿verdad?, y el presidente Santiago Peña puede quedar como uno de los presidentes que mayor cantidad de títulos de propiedad ha entregado en toda la historia. En un caso, por ejemplo, si nosotros incluso aceitamos bastante bien toda la estructura y la maquinaria, creemos nosotros que podría llegar, en un escenario muy optimista, a entregar 47% del total de títulos de propiedad que tenemos nosotros, de los lotes que tenemos, ¿verdad?, lo cual significaría que en 5 años él haría 5 veces más o 7 veces más
de lo que se hizo en 83 años. Haciendo los cálculos, entonces 25.000 títulos a ser entregados es el objetivo de este periodo de gobierno. Así mismo es. Ese es un escenario bastante conservador, pero en un escenario optimista podríamos llegar a 50.000 títulos de propiedad. Presidente, me preguntan desde estudios también, ¿cómo van a hacer con las tierras mal habidas? ¿Cuál es el compromiso y el desafío que tiene el INDER en ese sentido? Sí, por supuesto hay muchos frentes acá. En primer lugar, la titulación. ¿Verdad? En la titulación ya estamos arrancando con un equipo de primer nivel. Ahí le tenemos una persona al frente de ese equipo de trabajo, el doctor Bernardo Sosa, ¿verdad? Que está dirigiendo un equipo de jóvenes ahí que son talentosos, que son comprometidos con el país. Ese equipo vamos a fortalecer, ese es el punto clave, la estrategia, vamos a decir, para los próximos años. ¿Verdad? En segundo lugar, trabajar con los organismos financieros internacionales. ¿Verdad? Y en tercer lugar, cambiar la metodología de titulación que se venía llevando adelante de hacer lote por lote, hacerlo colonia por colonia. Esa es la parte de titulación. En los temas vinculados con la expropiación, obviamente hay que fortalecer el equipo jurídico, hay que, principalmente lo que tenga que ver con la superposición. Nosotros generamos superposición, INDER generó superposición violando derechos de terceros, ¿verdad? Como así también otros generaron superposición violando y agraviando al INDER, ¿verdad? Entonces, estos casos tienen que ser bien estudiados por un equipo jurídico fuerte, fortalecer el área jurídica y salir a defender el patrimonio del país. Excelente, muchísimas gracias, presidente, por su tiempo. Gracias a ustedes y siempre cuando gusten.